¿Estás listo para emprender un viaje que desafiará tu percepción de la realidad? En este video exploraremos una serie de descubrimientos fascinantes que podrían revolucionar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Estas investigaciones innovadoras, encabezadas por el Dr. Joe Dispenza y su equipo de investigadores, han revelado una verdad profunda. La materia, incluso en su forma más densa, es en esencia una frecuencia lenta y condensada de luz e información. Esta revelación promete sacudir los cimientos mismos de nuestras creencias convencionales acerca de la naturaleza del universo. Prepárate para despertar tu curiosidad y encender tu imaginación mientras nos adentramos en las complejidades del mundo subatómico, donde las fronteras entre la energía y la materia se desdibujan. Las implicaciones de estos hallazgos son verdaderamente sorprendentes y abren ante nosotros un universo completamente nuevo de posibilidades. A lo largo de este video, exploraremos la esencia de la materia, el poder de las frecuencias y el potencial aún no aprovechado que existe en cada uno de nosotros. Comprenderás con mayor profundidad cómo el mundo aparentemente sólido que nos rodea es, en realidad, una interacción dinámica entre luz e información. Entonces, ¿estás preparado para expandir tu mente y transformar tu perspectiva? Acompáñanos en este emocionante viaje de descubrimiento mientras desentrañamos secretos capaces de cambiar nuestra comprensión de la realidad. Prepárate para contemplar el mundo bajo una luz completamente nueva. ¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho realmente el mundo que nos rodea? Solemos percibir la materia como algo sólido, tangible e inmutable, pero la realidad es mucho más fascinante. Gracias a las investigaciones pioneras dirigidas por el Dr. Joe Dispenza y su equipo, hoy sabemos que la materia, incluso en su forma más densa, está compuesta en un asombroso 99% por energía e información. Esta revelación desafía nuestra comprensión convencional del mundo físico. Tendemos a concentrarnos en ese 1% que se presenta ante nosotros como algo sólido, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de aquello que constituye la materia es invisible al ojo humano. Se trata de un ámbito de energía e información puras, que vibra e interactúa constantemente en un nivel que trasciende nuestra percepción cotidiana. Para comprender la verdadera esencia de la materia, debemos sumergirnos en el mundo subatómico. Los físicos han descubierto que los átomos, los componentes fundamentales de la materia, no son las partículas sólidas e indivisibles que alguna vez creímos. En realidad, están formados por un núcleo diminuto y denso, rodeado por un vasto campo de energía. Es en ese campo donde ocurre la magia, donde se desarrolla la danza de los electrones y tiene lugar el intercambio de información. Las implicaciones de este descubrimiento son profundas. Significa que la silla en la que estás sentado, las paredes que te rodean e incluso tu propio cuerpo no son tan sólidos como parecen. En realidad, son principalmente espacio vacío, lleno de energía e información en constante vibración. Esta comprensión derrumba nuestras ideas preconcebidas sobre la realidad y abre ante nosotros un ámbito completamente nuevo de posibilidades. Pero ¿cómo se manifiestan esta energía y esta información en el mundo físico que experimentamos? Todo depende de las frecuencias a las que vibran. Diferentes frecuencias transportan distintos tipos de información, y es la interacción y organización de esas frecuencias lo que da origen a la materia aparentemente sólida que observamos. Esto nos conduce a una pregunta fundamental. ¿Cómo transportan y transmiten información estas frecuencias y qué papel desempeñan en la configuración del mundo que nos rodea? Para desentrañar este misterio, debemos profundizar aún más en el fascinante universo de las frecuencias y la información. En el ámbito de la materia, la energía y la información, las frecuencias cumplen una función esencial en la transmisión y configuración del mundo que nos rodea. De la misma manera que las ondas de radio transportan sonidos y música por el aire, y las señales nos permiten comunicarnos a través de nuestros teléfonos, las frecuencias actúan como mensajeros invisibles que llevan y transmiten información a través de la inmensidad del universo.
Para comprender el poder de las frecuencias, podemos compararlas con el funcionamiento de la radio y la telefonía. Cuando sintonizas una emisora determinada, en realidad estás alineando tu dispositivo con una frecuencia específica. Esa frecuencia transporta la información, la música, las voces y las historias que escuchas a través de los altavoces. Del mismo modo, cuando realizas una llamada telefónica, tu voz se transforma en señales eléctricas que después son transmitidas a través de una red de frecuencias hasta llegar al dispositivo de la otra persona. Ahora imagina este concepto a escala cósmica. El universo es una inmensa red de frecuencias y cada una de ellas transporta su propia información. Desde las partículas subatómicas que componen la materia hasta las enormes galaxias que pueblan el cosmos, todo vibra en distintas frecuencias, intercambiando y transmitiendo información en una grandiosa danza cósmica. Las implicaciones de esta comprensión son profundas. Significa que el mundo que experimentamos no es simplemente una colección estática de objetos, sino una interacción dinámica de frecuencias e información. Los colores que vemos, los sonidos que escuchamos y las texturas que sentimos son el resultado de frecuencias que interactúan con nuestros sentidos y con nuestra conciencia. Sin embargo, el poder de las frecuencias va mucho más allá de la percepción. Los científicos han descubierto que las frecuencias pueden influir en la propia materia y contribuir a darle forma. Mediante los principios de resonancia y sincronización, las frecuencias pueden hacer que los objetos vibren en armonía, dando lugar a la formación de patrones y estructuras complejas. Esto puede observarse en el mundo natural, desde las hipnóticas formas geométricas de los copos de nieve hasta la armoniosa disposición de los pétalos de una flor. El estudio de las frecuencias y la información también ha impulsado el desarrollo de tecnologías y terapias innovadoras. En el campo de la medicina, por ejemplo, los investigadores estudian la utilización de frecuencias específicas para favorecer la sanación del cuerpo y de la mente. Desde la terapia de sonido y la medicina vibracional hasta el uso de frecuencias electromagnéticas en las técnicas de diagnóstico por imagen, las aplicaciones de este conocimiento son amplias y prometedoras. A medida que continuamos desentrañando los misterios de las frecuencias y la información, se abre ante nosotros un nuevo horizonte de posibilidades. Al comprender cómo estas fuerzas invisibles configuran nuestra realidad, podemos aprender a aprovechar su poder para impulsar el crecimiento personal, la sanación y la transformación. Podemos comenzar a vernos no como entidades aisladas, sino como una parte integral de la sinfonía cósmica, vibrando en armonía con las frecuencias del universo. Esta comprensión de las frecuencias y la información establece las bases para explorar el mundo subatómico, donde los componentes fundamentales de la materia interactúan e intercambian energía en una danza fascinante. Es en este nivel esencial donde se despliega la verdadera magia de la creación, dando origen a la complejidad y la belleza que observamos en el mundo que nos rodea. A medida que profundizamos en los misterios de la materia y la energía, nos adentramos en el fascinante territorio del mundo subatómico. Es allí, en el nivel más fundamental de la existencia, donde los componentes básicos del universo interactúan e intercambian información en una cautivadora danza de creación. En el corazón de este mundo subatómico se encuentran los átomos, las diminutas unidades que componen todo cuanto vemos a nuestro alrededor. Sin embargo, los propios átomos no son las partículas sólidas e indivisibles que alguna vez pensamos. Están formados por entidades aún más pequeñas, protones, neutrones y electrones, que giran y se desplazan en un complejo ballet de energía e información. Es mediante las interacciones de estas partículas subatómicas como se despliega la magia de la creación. Cuando los átomos se unen, forman moléculas, el siguiente nivel de complejidad dentro de la estructura de la materia. Las moléculas se mantienen unidas gracias al intercambio de energía e información que se produce en el nivel subatómico, creando una red de enlaces invisibles que da origen a las propiedades y características de las sustancias con las que nos encontramos en nuestra vida cotidiana.
Pensemos en el sencillo acto de respirar. Con cada inhalación, innumerables moléculas de oxígeno entran en tus pulmones, donde interactúan con las moléculas presentes en tu sangre. Este intercambio de energía e información en el nivel subatómico alimenta las reacciones bioquímicas que mantienen tu cuerpo con vida, permitiéndote moverte, pensar y experimentar el mundo que te rodea. Pero la formación de moléculas es tan solo el comienzo. Cuando las moléculas se combinan e interactúan, dan origen a estructuras cada vez más complejas: células, tejidos, órganos y finalmente seres vivos. Cada paso de esta organización jerárquica está regido por el intercambio de energía e información en el nivel subatómico, creando una inmensa red de sistemas interconectados que conforma el tejido mismo de la vida. El estudio del mundo subatómico ha revelado que el universo no es un vacío estático y carente de vida, sino un entramado dinámico y cambiante de energía e información. En cada instante, innumerables partículas subatómicas interactúan, intercambian información y se transforman, dando origen a la realidad que percibimos y experimentamos. Esta comprensión tiene profundas implicaciones para nuestra percepción del mundo y del lugar que ocupamos en él. No somos simples observadores de la danza subatómica, sino participantes activos. Nuestros pensamientos, emociones e intenciones se expanden como ondas a través de la vasta red de energía e información que nos conecta a todos. A medida que continuamos explorando los misterios del mundo subatómico, comenzamos a reconocer el extraordinario potencial que existe en nuestro interior. Al aprender a alinear nuestra propia energía y nuestras intenciones con las frecuencias del universo, podemos acceder al poder mismo de la creación, moldeando nuestra realidad y manifestando nuestros deseos más profundos. El nivel subatómico es el espacio donde los componentes fundamentales de la materia se unen para formar las moléculas que constituyen el mundo que nos rodea. Y es mediante la comprensión de estos procesos esenciales como podemos comenzar a desentrañar los misterios de la vida y del universo en su conjunto. Desde las partículas subatómicas que danzan en el interior de cada átomo hasta los complejos organismos que habitan la Tierra, el intercambio de energía e información que se produce en este nivel fundamental es lo que da origen a la extraordinaria diversidad y belleza del mundo en el que vivimos. Es a través de esta perspectiva como podemos comenzar a apreciar la verdadera naturaleza de nuestra existencia y el increíble potencial que reside en cada uno de nosotros. A medida que continuamos explorando el mundo subatómico y la formación de las moléculas, resulta evidente que estos procesos fundamentales no son únicamente los componentes básicos de la materia inerte, sino también los cimientos mismos de la vida. Y en ningún lugar se manifiesta esto con mayor claridad que en la increíble historia de la formación del cuerpo humano. Desde el momento de la concepción, cuando un único espermatozoide fecunda un óvulo, comienza un viaje milagroso. Esa sola célula, no mayor que un grano de arena, contiene en su interior toda la información y todo el potencial necesarios para crear un nuevo ser humano. Y es mediante el intercambio de energía e información en el nivel subatómico como ese potencial llega a materializarse. A medida que el óvulo fecundado se divide y multiplica, las células comienzan a especializarse, adoptando funciones específicas dentro del embrión en desarrollo. Algunas se convierten en los componentes fundamentales del sistema nervioso, otras forman el corazón y los vasos sanguíneos, mientras que otras dan origen a los huesos, los músculos y los órganos que constituyen el cuerpo humano. En cada etapa de este proceso, el intercambio de energía e información en el nivel subatómico resulta esencial. Las moléculas que componen las células interactúan, se comunican y se adaptan continuamente a las necesidades cambiantes del organismo en crecimiento. Es a través de estas complejas redes de energía e información como el proyecto de un nuevo ser humano cobra vida. Pero la formación del cuerpo humano no es simplemente una cuestión de moléculas y células. También es una historia sobre el extraordinario poder de los campos invisibles de energía.
Del mismo modo que las partículas subatómicas de un átomo se mantienen unidas mediante fuerzas invisibles, las células y los tejidos del cuerpo humano también están conectados y sostenidos por campos de energía e información. Estos campos energéticos, a veces denominados biocampo o aura, constituyen la matriz invisible que subyace a la estructura física del cuerpo. Son los canales a través de los cuales fluye el intercambio de energía e información, conectando los distintos sistemas y órganos del organismo en un conjunto coherente. Y es mediante la comprensión de estos campos energéticos como podemos comenzar a valorar la verdadera naturaleza de la salud y el bienestar. Cuando el flujo de energía e información dentro del cuerpo se encuentra equilibrado y en armonía, experimentamos un estado de vitalidad y bienestar. Pero cuando estos campos se alteran o se bloquean, podemos experimentar dolor, enfermedad o desequilibrio. La formación del cuerpo humano es una prueba de la extraordinaria complejidad y belleza del universo. Desde las partículas subatómicas que danzan en el interior de cada átomo, hasta las complejas redes de células y tejidos que constituyen nuestra forma física, el intercambio de energía e información es la fuerza impulsora detrás de la creación de la vida misma. A medida que seguimos explorando los misterios del cuerpo humano y los campos energéticos que lo sostienen, se abren nuevas posibilidades de sanación, crecimiento y transformación. Al aprender a trabajar con estas energías sutiles, podemos acceder a la sabiduría y la inteligencia innatas del cuerpo, promoviendo el equilibrio, la armonía y la vitalidad en todos los niveles de nuestro ser. La historia del cuerpo humano es la historia del extraordinario poder y potencial que existe en cada uno de nosotros, y es mediante la comprensión del mundo subatómico y de los campos energéticos que configuran nuestra realidad como podemos comenzar a liberar ese potencial, avanzando hacia un nuevo paradigma de salud, bienestar y autodescubrimiento. A medida que profundizamos en los misterios del mundo subatómico y de la formación del cuerpo humano, resulta evidente que los principios de energía, frecuencia y vibración no son únicamente conceptos científicos, sino también profundas verdades filosóficas y espirituales. A lo largo de la historia, grandes pensadores y visionarios han reconocido el papel fundamental que desempeñan estos principios en la configuración de nuestra realidad y de nuestra comprensión del universo. Uno de los defensores más famosos de esta idea fue el brillante inventor y físico Nikola Tesla. Tesla comprendía que todo en el universo está compuesto de energía y que esa energía vibra constantemente en diferentes frecuencias. Se le atribuye la célebre afirmación: si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Este concepto también fue expresado por otro científico legendario, Albert Einstein, quien reconoció que la materia y la energía son esencialmente intercambiables. Su famosa ecuación E = mc2 revolucionó nuestra comprensión del universo al revelar que incluso los objetos más sólidos y tangibles están constituidos en última instancia por energía en vibración. Sin embargo, la idea de un universo compuesto de energía y vibración no se limita al ámbito científico. También ha sido explorada por filósofos, místicos y maestros espirituales a lo largo de los siglos. El filósofo griego Pitágoras, por ejemplo, creía que el universo estaba formado por armonías matemáticas y musicales, y que el estudio de dichas armonías podía revelar los secretos de la existencia. En las antiguas enseñanzas herméticas, el principio de vibración se expresa mediante el famoso axioma: como es arriba, es abajo. Esta idea sugiere que los mismos principios y patrones fundamentales que gobiernan el funcionamiento del cosmos también se reflejan en el microcosmos de la experiencia humana. El gran pensador trascendentalista Ralph Waldo Emerson también reconoció el poder de la vibración y de la energía para configurar nuestra realidad. Escribió: el mundo es una gran sinfonía, y para comprenderlo, debemos aprender a vibrar en armonía con sus notas. Incluso en las antiguas tradiciones de sabiduría de Oriente, el concepto de energía y vibración
ocupa un lugar central en la comprensión de la naturaleza del universo. En las filosofías hinduista y budista, el universo se contempla como una vasta red interconectada de energía, en la que cada alma o conciencia individual representa una vibración o frecuencia única dentro de ese entramado. El filósofo chino Lao Tse, en su obra clásica, el Tao Te Ching, habla del Tao como la esencia primordial del universo, la fuente de toda creación y el fundamento de todo cuanto existe. Escribe: el Tao es como un fuelle, está vacío y sin embargo posee una capacidad infinita. Cuanto más se utiliza, más produce. Cuanto más se habla de él, menos se comprende. Al reflexionar sobre estas profundas ideas filosóficas y espirituales, comenzamos a comprender que los principios de energía, frecuencia y vibración no son simples conceptos abstractos, sino verdades fundamentales que configuran nuestra experiencia de la realidad en todos los niveles. Al comprender estos principios y aprender a alinearnos con las vibraciones del universo, abrimos la puerta a extraordinarias posibilidades de crecimiento personal, sanación y transformación. Comenzamos a reconocer que no estamos separados del cosmos, sino profundamente conectados con él, formando parte de una inmensa red interconectada de energía y conciencia. Y a medida que profundizamos en la comprensión de estos principios, también comenzamos a reconocer el extraordinario poder que poseemos para moldear nuestra propia realidad mediante las vibraciones que emitimos. Al cultivar pensamientos, emociones e intenciones positivas, podemos sintonizarnos literalmente con las frecuencias del amor, la alegría y la abundancia, atrayendo una mayor presencia de estas cualidades a nuestra vida. Cuando comenzamos a comprender los profundos principios de energía, frecuencia y vibración que subyacen a nuestra realidad, surge una pregunta natural: ¿cómo podemos aprovechar estos principios para manifestar nuestros deseos más profundos y crear la vida que verdaderamente queremos vivir? La respuesta se encuentra en el poder de nuestros pensamientos, emociones e intenciones. Del mismo modo que el universo está compuesto de energía vibratoria, nuestros estados mentales y emocionales también lo están. Cada pensamiento que tenemos y cada emoción que experimentamos lleva consigo una frecuencia específica, una firma vibratoria única que se expande como una onda a través del tejido de la realidad. Cuando cultivamos pensamientos y emociones alineados con nuestros deseos y aspiraciones más profundos, comenzamos a emitir una frecuencia poderosa que atrae experiencias, oportunidades y personas que resuenan con esa misma frecuencia. Esta es la esencia de la ley de la atracción, la idea de que lo semejante atrae a lo semejante y de que nuestro estado interior es el principal factor que determina nuestra experiencia exterior. Pero manifestar nuestros deseos no consiste simplemente en pensar de manera positiva o limitarse a desear que algo ocurra. Requiere una intención clara, una voluntad enfocada y una práctica constante de alineación entre nuestros pensamientos, emociones y acciones y la realidad que deseamos crear. Una de las herramientas más poderosas para alcanzar esa alineación es la práctica de la meditación. Al aquietar la mente y conectar con los niveles más profundos de nuestro ser, podemos comenzar a acceder a los ámbitos sutiles de energía y conciencia que dan forma a nuestra realidad. Durante la meditación, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, liberando los patrones de negatividad y limitación que quizá nos hayan frenado en el pasado. Aprendemos a cultivar un estado de paz interior, claridad y coherencia, alineando nuestra vibración con las frecuencias del amor, la alegría y la abundancia que nos corresponden por naturaleza. A medida que profundizamos en nuestra práctica de meditación, también podemos comenzar a trabajar con visualizaciones y afirmaciones específicas, dirigiendo conscientemente la energía de nuestros pensamientos e intenciones hacia la manifestación de nuestros deseos. Podemos imaginarnos viviendo la vida que deseamos crear, sintiendo las emociones de alegría, gratitud y plenitud como si nuestros sueños ya se hubieran hecho realidad.
Mediante esta práctica de creación consciente, nos convertimos en participantes activos en el despliegue de nuestra propia realidad. Aprendemos a confiar en el poder del universo para proporcionarnos lo que necesitamos y a soltar nuestro apego a resultados específicos, sabiendo que el propio viaje constituye un proceso sagrado y transformador. Sin embargo, la manifestación de nuestros deseos no es únicamente una búsqueda individual. A medida que nos alineamos con las frecuencias del amor y la abundancia, comenzamos de manera natural a atraer a otras personas que vibran en un nivel semejante. Podemos sentirnos atraídos hacia comunidades de individuos con una visión afín, que se apoyan e inspiran mutuamente para alcanzar nuevos niveles de crecimiento y autodescubrimiento. Y cuando compartimos nuestros dones y talentos con el mundo, nos convertimos en una poderosa fuerza de transformación positiva, contribuyendo a elevar y transformar la conciencia colectiva de la humanidad. Reconocemos que nuestros deseos y aspiraciones individuales están íntimamente relacionados con el bienestar de todos y que, al manifestar nuestro máximo potencial, contribuimos a la evolución de toda forma de vida. La manifestación de nuestros deseos es un viaje de autodescubrimiento y autorrealización, una danza sagrada de energía y conciencia que se desarrolla en cada instante. Al alinearnos con los principios de energía, frecuencia y vibración, y al cultivar una práctica de creación consciente, nos abrimos a un mundo de posibilidades y potencial infinitos. Y a medida que avanzamos por este camino, podemos descubrir que nuestros propios deseos comienzan a transformarse y expandirse mientras encontramos un sentido más profundo de propósito y significado en nuestra vida. Tal vez comprendamos que la mayor alegría y plenitud no proceden de aquello que adquirimos o alcanzamos, sino del amor y la conexión que compartimos con los demás y de la certeza de que todos formamos parte de una inmensa red interconectada de vida. Al explorar los profundos principios de energía, frecuencia y manifestación, es natural preguntarse cómo pueden aplicarse estas ideas de una forma práctica y tangible. ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento para transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean? Para ilustrar el poder de estos principios en acción, observemos un ejemplo de la vida real. El Dr. Joe Dispenza suele compartir la historia de un amigo suyo que experimentó una transformación extraordinaria gracias al poder de la meditación y de la manifestación consciente. Este amigo, a quien llamaremos John, era un empresario exitoso que había alcanzado una gran riqueza y prestigio en su ámbito profesional. Sin embargo, a pesar de su éxito exterior, John sentía un profundo vacío y una gran insatisfacción con su vida. Trabajaba durante largas jornadas, mantenía pocas relaciones significativas y se sentía desconectado de su propio sentido de propósito y de aquello que realmente lo apasionaba. Un día, John asistió a uno de los talleres del Dr. Dispenza y conoció los principios de energía, frecuencia y manifestación. Aprendió acerca del poder de la meditación para transformar su estado interior y comprendió la importancia de alinear sus pensamientos, emociones y acciones con sus deseos y aspiraciones más profundos. Inspirado por lo que había aprendido, John se comprometió a practicar diariamente la meditación y la manifestación consciente. Cada mañana se sentaba en silencio durante 1 hora, aquietando su mente y conectando con las energías sutiles de su cuerpo y de su alma. Se visualizaba viviendo la vida que verdaderamente deseaba, experimentando emociones de alegría, amor y plenitud, como si sus sueños ya se hubieran hecho realidad. Al principio, los cambios en la vida de John fueron sutiles. Comenzó a sentir una mayor paz y claridad, y descubrió que estaba más concentrado y era más productivo en su trabajo. Sin embargo, a medida que mantuvo su práctica, comenzaron a producirse transformaciones más profundas. Empezaron a surgir oportunidades perfectamente alineadas con su renovado sentido de propósito y pasión. Recibió una oferta de trabajo de una empresa que compartía sus valores y su visión, y que le permitía generar un impacto positivo en el mundo. Conoció a nuevas personas que lo apoyaban y lo inspiraban,
y terminó rodeado por una comunidad de individuos con ideas y aspiraciones afines. A medida que John continuaba alineándose con las frecuencias del amor y la abundancia, su realidad exterior comenzó a reflejar su transformación interior. Se encontró atrayendo más riqueza y éxito que nunca, pero ahora todo ello estaba acompañado por un renovado sentido de significado y propósito. Sin embargo, quizá el cambio más profundo en la vida de John se produjo en sus relaciones. Al cultivar un sentimiento más profundo de amor y conexión en su interior, descubrió que sus vínculos con los demás comenzaban a florecer de maneras nuevas y hermosas. Se convirtió en un padre más presente y atento, en una pareja más amorosa y comprensiva, y en un amigo más compasivo y cercano. Mediante su práctica de meditación y manifestación, John había conectado con el potencial infinito de su propio ser y había comenzado a crear una vida verdaderamente alineada con sus deseos y aspiraciones más profundos. Al compartir su historia con otras personas, inspiró a innumerables individuos a emprender sus propios viajes de transformación y autodescubrimiento. La historia de John es tan solo un ejemplo del poder que pueden tener la energía, la frecuencia y la manifestación para transformar nuestra vida de maneras profundas y hermosas. Al alinearnos con los principios de la creación consciente y cultivar una práctica de transformación interior, nos abrimos a un mundo de posibilidades y potencial infinitos. Y a medida que avanzamos por este camino, podemos descubrir que nuestras propias historias de transformación comienzan a expandirse hacia el mundo que nos rodea, inspirando a otras personas a despertar su potencial infinito y a crear vidas llenas de significado, propósito y alegría. Al llegar al final de nuestra exploración de los profundos principios de energía, frecuencia y manifestación, queda claro que apenas hemos comenzado a descubrir el extraordinario potencial que reside en cada uno de nosotros. Desde las partículas subatómicas que danzan en el interior de cada átomo, hasta las inmensas redes de energía e información que configuran el propio cosmos, hemos visto que los componentes fundamentales de la realidad no son entidades sólidas y estáticas, sino campos dinámicos y vibratorios de posibilidades y potencial infinitos. Hemos explorado el poder de nuestros pensamientos, emociones e intenciones para moldear el mundo que nos rodea y hemos observado cómo la práctica de la manifestación consciente puede transformar nuestra vida de maneras profundas y hermosas. A través del ejemplo de visionarios como Nikola Tesla, Albert Einstein y los antiguos filósofos y místicos que comprendieron las verdades más profundas del universo, hemos visto que los principios de energía, frecuencia y vibración han sido reconocidos y celebrados a lo largo de la historia. Y mediante la historia de John, el amigo del Dr. Joe Dispenza, hemos comprobado cómo estos principios pueden aplicarse de una forma práctica y tangible, conduciendo a una vida con mayor propósito, significado y plenitud. Pero quizá la lección más importante que hemos aprendido es que el viaje de autodescubrimiento y transformación no constituye un destino, sino un proceso interminable de crecimiento, aprendizaje y evolución. A medida que continuamos alineándonos con las frecuencias del amor, la alegría y la abundancia, nos abrimos a un mundo de posibilidades y potencial cada vez más amplio. Y cuando compartimos con los demás nuestras propias historias de transformación, nos convertimos en una poderosa fuerza de cambio positivo, ayudando a elevar e inspirar a quienes nos rodean para que despierten a su propio potencial infinito. Así que, mientras avanzamos por nuestros propios caminos de autodescubrimiento y manifestación, recordemos permanecer presentes en cada instante, confiar en la sabiduría y la inteligencia del universo y cultivar un profundo sentimiento de gratitud y aprecio por el extraordinario regalo de la vida. Recordemos que no estamos separados del mundo que nos rodea, sino íntimamente conectados con él, formando parte de una inmensa red interconectada de energía y conciencia que se extiende por todo el cosmos. Y recordemos que la verdadera medida de nuestro éxito y de nuestra plenitud en la vida no se encuentra en aquello que adquirimos o conseguimos, sino en el amor, la alegría y la conexión que compartimos con los demás, así como en el impacto positivo que generamos en el mundo.
Al emprender este viaje de autodescubrimiento y transformación, es posible que encontremos desafíos y obstáculos en el camino. Podemos enfrentarnos a miedos, dudas y creencias limitantes que intenten impedirnos alcanzar nuestro verdadero potencial. Pero si permanecemos fieles a nuestros deseos y aspiraciones más profundos y cultivamos una práctica de alineación interior y manifestación consciente, descubriremos que el universo conspira para apoyarnos de maneras que jamás habríamos imaginado. Avancemos entonces con valentía, fe y el corazón abierto, sabiendo que el extraordinario viaje de autodescubrimiento y transformación que nos espera es sagrado y hermoso. Y recordemos que, al final, el objetivo supremo de nuestro viaje no consiste en llegar a un destino determinado, sino en abrazar el propio camino, saborear cada instante de crecimiento, aprendizaje y evolución, y convertirnos en la expresión más plena y auténtica de nuestro verdadero ser. Porque al hacerlo, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también contribuimos a crear un mundo con más amor, compasión y conexión para todos los seres. Y esa, en última instancia, es la mayor manifestación de todas.